Nada, recordaros que vamos a grabar la sesión, lo primero de todo, que esto se le ha olvidado a Chris y esto es importante para todos y todas. Daros la bienvenida a esta quinta sesión a Laurent Bonnelly, que es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Paris 10 de Nanterre. Y para que no entretenernos demasiado, vamos directamente a su presentación. Va a hacer unos 35-40 minutos y luego os daremos la palabra. Entonces, si queréis pedir la mano o pedir el turno en el chat, así es más fácil la organización. En función de cómo veamos, pues lo haremos de una manera o de otra. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Hola, buenos días o buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por esta invitación. Para empezar, voy a decir que el castellano no es mi idioma, así que si algo no queda claro, bueno, no dudéis en decírmelo y puedo intentar reformular para que se entienda lo que quiero decir, ¿no? Entonces, esta ponencia, bueno, que he titulado Tramas y trampas de la razón securitaria en Francia, voy a intentar relatar un poco el tema securitario en Francia de hace los últimos 30 años, ¿no? Como lo ha dicho Cristina, yo soy profesor de Sociología Política y he entrado sobre este tema de la seguridad ya hace muchos años, en el final de los años 90. Final de los años 90 hay un momento político importante en Francia. En el 97 hay un cambio de gobierno y llega al poder un gobierno que se autodenomina de izquierda plural, que es una mezcla de socialistas, de verdes y de comunistas. Y una cosa muy sorprendente para el joven que era en aquella época es que este gobierno hace su gran llegada política con el tema de la seguridad. Organiza un gran coloquio en Villepinte, cerca de París, en el cual este gobierno de izquierdas dice, pues, la seguridad va a ser un enfoque muy importante de nuestro gobierno porque la seguridad es la primera de las libertades. Y entonces esto para el observador es un poco una sorpresa, ¿no? Porque históricamente la seguridad en Francia estaba vinculada estrechamente con los partidos de derecha, ¿no? La seguridad siempre ha sido algo del partido de derecha, mientras los partidos de izquierda defendían la libertad y cosas así, ¿no? Así que es una primera sorpresa, ¿no? Parece que la seguridad pasa de la derecha hacia la izquierda. Segunda sorpresa en este momento es que hay un crecimiento increíble del tema de la seguridad en todo el discurso público. Discursos políticos, discursos mediáticos, o sea que la seguridad se convierte en un tema de sociedad muy importante, mucho más que lo que era en las décadas anteriores. Y tercera cosa, se cambia un poco la perspectiva del tema de la seguridad con un giro claramente punitivo. Un giro claramente punitivo, lo voy a desarrollar un poco más después, pero este giro punitivo va hacia idea de mano dura contra la delincuencia y cuyo efecto es de inmediato la subida de las personas en las cárceles. Francia ha alcanzado hoy en día niveles históricos de gente en las cárceles. Entonces, me pareció en aquel momento y después, por supuesto, intentar entender cómo se había producido yo creo que en la historia hay momentos, hay giros históricos que son interesantes y entonces he intentado y voy a intentar presentar un poco una genealogía, para hablar como Foucault, de la llegada de este tema de la seguridad en el debate público y las consecuencias que tuvo posteriormente. Entonces, por supuesto, no hay un lugar único, o sea, que no hay un jefe de orquesta que va a decir, eso va a ser la seguridad. Por supuesto, mi teoría sociológica se vincula estrechamente con el trabajo de Pierre Bourdieu y, bueno, y eso se puede pensar con la teoría de los campos, o sea, el campo político, el campo mediático, el campo académico, el campo burocrático, ¿no? Pero no voy a entrar muy allá en nuestros debates sociológicos, entre comillas, sino
que voy a intentar explicar o dar unas líneas para entender este giro. Hasta los años 70, más o menos, en los años 50, 60, 70, por supuesto que había en Francia, como en todos los otros países europeos, delincuencia, problemas de orden público, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento la seguridad era un tema básicamente de policía y justicia. No era un tema politizado, en el sentido que no era una cuestión política en sí mismo. Sin embargo, vamos a ver que a partir del final de los 70 y más aún en los años 80 y 90, este tema, el tema de la seguridad, se va a convertir en un tema político, se va a politizar, en cierto modo, el tema de la inseguridad. Hay muchas razones. Para explicarlo, no tengo tiempo de desarrollar en esta charla todas las razones que sirven de base a este cambio, pero bueno, voy a dar 2 o 3 pistas. La primera, por supuesto, hay un tema que está estrechamente vinculado con lo que voy a llamar la disciplina de las fracciones más desordenadas o desorganizadas del mundo obrero. O sea, que para decirlo muy rápidamente, en los años 50, 60, 70, gran parte de estas fracciones indisciplinadas de los mundos populares, de las clases populares, encontraban una disciplina con el trabajo industrial. O sea, que podían hacer tonterías, podían tener comportamiento de delincuencia, de bandas, enfrentamientos entre bandas, etcétera, pero poco a poco, como se decía en aquella época, sentaban cabeza entrando en un mundo industrial en el cual se podían integrar. Bueno, esto no desaparece del todo, pero se pierde una gran fuerza a partir de los mediados de los 70, por razones que tienen con las transformaciones sociales de nuestro país. Eso Robert Castel le ha mostrado muy bien, las transformaciones de la cuestión social, la precarización, el hecho del desarrollo del trabajo sin cualificación, que ahora no es tanto en un trabajo manual, sino un trabajo en los servicios. Bueno, hay muchas razones que explican que esta disciplina, que en un cierto modo funcionaban casi de manera autónoma, va desapareciendo. Bueno, eso es el primer momento. El segundo elemento de explicación que podría decir es más político. Es más político, que va a haber partidos políticos, y en particular en Francia el Frente Nacional, que va a hacer campañas específicamente sobre el tema de la delincuencia y de la migración. El Frente Nacional aparece con una cierta fuerza en Francia a mediados de los 80, haciendo campañas explícitas sobre la delincuencia extranjera, etc. Y eso va a empezar a preocupar a los profesionales de la política, de izquierdas y de derecha, por supuesto, diciendo, uy, eso es un problema. Y eso es uno de los problemas, el Frente Nacional, pero no es el único. En este periodo, en este momento, también estos partidos ven que pierden peso, pierden apoyo en estas clases populares. En Francia hay una subida extraordinaria en estos periodos de la abstención en las clases populares. Para dar solo una cifra, muchos barrios de los que se llaman en Francia las banlieues, o sea, de las periferias, tienen tasas de abstención de más de 70% en las elecciones. 70% más 20 a 30% de gente de origen extranjera sin derecho a votar. Veis que en realidad significa que se convierten en desiertos de participación política. Y esto preocupa, por supuesto, la izquierda, que ha perdido mucho. Hubo mucho discurso sobre la gente que antes era comunista y después votó Frente Nacional. Eso es una patraña, nunca existió. La gente que era comunista ha dejado de votar, y parte de la gente que era de derecha ha votado a la extrema derecha. Entonces, ese es el proceso. Entonces, esta preocupación política, más los disturbios que aparecen en nuestros barrios, porque lo que he dicho de la disciplina obrera, que no funciona tan bien, que no funciona como funcionaba antes, por supuesto produce tensiones en los barrios. Produce tensiones entre los jóvenes y los más mayores, en los que tienen trabajo y los que no tienen. Y entonces,
el cúmulo de estas tensiones locales y de la reformulación política del tema de la seguridad hace que muchos políticos a nivel local y a nivel nacional van a decir: nosotros podemos reconquistar un electorado o que se abstiene o que vota para el Frente Nacional sobre el tema de la seguridad. O sea que el punto de entrada es un punto local. O sea, es a nivel local que primero se desarrolla un interés político por el tema de la seguridad, a la vez por los disturbios y porque alguien que tiene un mandato local tiene que gestionar políticamente las tensiones sobre su territorio. Entonces, ahí, a lo largo de los años 80, se empieza a fomentar todo esto. Hay muchas etapas en eso para entender cómo después eso se convierte más en un problema nacional. No voy a desarrollarlo, pero este movimiento de politización progresivo de la seguridad produce particularmente en los partidos de izquierda, también en la derecha, pero particularmente en los partidos de izquierda, un cambio de enfoque. Durante muchos años, los partidos de izquierda, incluso en los años 80 todavía, parten de la idea que la delincuencia, los disturbios, son la consecuencia de la desigualdad social. Bueno, hay desigualdad social y entonces eso tiene por consecuencia la idea que tiene como consecuencia que hay actos delictivos, etcétera, etcétera. Abandonan casi totalmente esta idea y hacen un cambio literal y no hay nadie mejor que Lionel Jospin, el primer ministro de aquella época, que lo formula incluso en Villepinte. Dice: la inseguridad es la principal causa de la desigualdad entre ciudadanos. Lo voy a repetir. O sea, que pasamos de la idea que la delincuencia es una consecuencia de la desigualdad a la cuestión que la inseguridad es la principal causa de la desigualdad entre los ciudadanos. Es un cambio muy importante, porque ahí entra detrás de esta idea, por supuesto, una visión que es una visión neoliberal clásica, en cierto modo, muy desarrollada en Estados Unidos en aquella época, de la idea que el delincuente es un homo economicus, o sea, que es un actor racional que elige la delincuencia en función de un cálculo coste-beneficio. Nadie, el propio responsable del Partido Socialista por la Seguridad, que en aquella época es Julien Dray, que después fue Manuel Valls, que conocéis muy bien, lo dice en estos términos. Dice: el delincuente es un homo economicus que elige la delincuencia en función de un cálculo coste-beneficio. Y entonces, eso es muy importante, porque este cambio de enfoque significa, por supuesto, que no hay que actuar sobre la causa social de la delincuencia como antes, sino que la delincuencia se convierte en algo en sí mismo, ¿no? No voy a hablar aquí del papel que van a jugar los medios de comunicación. Eso será una muy buena pregunta para el debate, pero no tengo tiempo de desarrollarlo, pero los medios de comunicación van a jugar un papel muy importante porque es un periodo en que ellos buscan cada día más audiencia porque están cada día más dependientes de la publicidad. O sea que hay un cambio dentro del campo mediático también que hace que este campo se convierte en algo muy propicio a las noticias sobre la delincuencia, etcétera, etcétera. O sea, pero bueno, eso no lo voy a desarrollar. Entonces, para resumir lo que estoy diciendo, en estos 30 años, lo que pasa es que la cuestión de seguridad se desencastra. Para hablar, no sé que es muy correcto en castellano, pero ahí uso como la palabra de Polanyi, ¿no? Dice que la economía se desencastra de la relación social. Ahí la seguridad se desencastra de la cuestión social. Se autonomiza de la cuestión social. Cuando hasta entonces la cuestión social, la delincuencia, el tema de la seguridad era pensado adentro de la cuestión social, ahí se desencastra y se convierte en una cuestión autónoma. Y eso, por supuesto, es muy importante, porque una vez que se ha desencastrado de la cuestión social, pues abre paso, por supuesto, a la posibilidad que la delincuencia, si no es una cuestión social, solo se puede manejar de manera coercitiva, o sea, a base de la intervención de la justicia y de la policía.
Eso es un momento realmente, yo creo, muy notable en la historia francesa, porque a partir de este momento, y no hemos salido de esto para nada, entramos en una forma de gobierno que tiene como base un pensamiento mágico. Un pensamiento mágico que es que la justicia y la policía van a poder resolver todos los problemas que surgen de la desigualdad social, de las tensiones sociales y de la subida de la desigualdad. Adentro del país y entre países, porque ahí cabe también el control de la migración. O sea que, por supuesto, el tema de la migración en Francia como en Europa se plantea también por el desarrollo de la desigualdad entre el norte y el sur. Bueno, y ahí, en este pensamiento mágico, la policía y la justicia parecen que es la respuesta absoluta y la respuesta a estos problemas de disturbios sociales y de desigualdad social. Y ahí, a partir de ahí, en este pensamiento mágico, lo voy a desarrollar mucho más porque sé que es lo que más interesa a la gente aquí, sobre el tema de policía, por supuesto, pero en este pensamiento mágico bueno, hay dos componentes de este pensamiento mágico. Lo he dicho, por una parte es poner en manos de la justicia y de la policía el control del orden social, y dos, una demagogia, lo que llamo una demagogia punitiva, que es un desarrollo muy potente de discursos cada día más punitivos. O sea, lo he visto con algunas paradojas, por supuesto, que, por ejemplo, actualmente tenemos todos, una gran mayoría de los políticos que gritan para pedir más castigo para los delincuentes, y los mismos dicen que cuando un expresidente está condenado es insoportable y que hay que respetar la presunción de inocencia. Es muy, muy gracioso. En este mismo momento os invito, si algunos leen el francés, a mirar El Figaro de hoy. Tenéis 4 artículos pidiendo mano dura sobre la delincuencia y un artículo y gran entrevista de Sarkozy diciendo no tengo que pagar por lo que no he hecho. Fantástico. O sea, la presunción de inocencia. Bueno. Vuelvo a lo que quería decir. Entonces, este pensamiento mágico, os decía que hay un componente muy fuerte de reforzar las instituciones coercitivas del Estado, o sea, justicia y policía. La justicia no voy a desarrollarlo mucho porque sé que sería mucho tiempo, pero 2 o 3 ideas. La primera es que va a haber un endurecimiento muy fuerte de los castigos. O sea que las penas ahí se ha modificado desde el principio de 2000, se ha modificado más de 15 veces las leyes. O sea, hubo más de 15 veces, leyes nuevas en temas de delincuencia. El Código Penal se ha modificado más de 40 veces. O sea, se crea muchos, se endurece las penas para los delitos, se crea nuevos delitos, o por ejemplo, el fraude en los transportes públicos, ahora más de 10 veces al año es un delito castigado con 6 meses de cárcel. No es nada. Ocupar, lo que llaman ocupar las entradas de los edificios, ¿sabéis? Como estos chavales que se quedan al entrar en un edificio, se ha convertido en un delito de 6 meses de cárcel y 5.000 ahora euros de multa. O sea, es algo no. Entonces, endurecimiento, creación de nuevos delitos, aceleración del tiempo penal, o sea, que se acelera, hay juicios rápidos que se desarrollan, etc. No hablo de la justicia de menores, que se ha convertido también, o sea, que todo el tema social de la justicia de menores tiende a desaparecer frente a un castigo, a una dimensión mucho más dura. Y lo decía, la consecuencia inmediata de esto es que la población carceral de las cárceles va subiendo. Es como casi mecánico, ¿no? Vengo ahora al tema de la policía, que más os interesa. Me lo imagino. De la misma manera, la policía va a recibir una misión que no es una misión totalmente nueva, pero se va a poner un enfoque mucho más importante sobre la regulación de los pequeños desórdenes urbanos en manos de la policía. O sea, que se va a pedir a la policía de
mantener el orden social en determinados barrios, en los centros de las ciudades, en determinados barrios, etc. Y eso se va a hacer más o menos de dos maneras. Se va a hacer por la primera, la primera manera, si se lo puedo decir, va a ser el desarrollo de lo que van a llamar, y se desarrolla a partir del 98, la policía de proximidad. O sea, la idea que para resolver estos pequeños problemas, hago una paréntesis antes de seguir, cuando digo que hay peticiones sobre la policía de resolver los desórdenes urbanos, eso no les viene muy bien al principio a la policía. Porque la policía no está muy interesada en resolver los pequeños desórdenes urbanos. Porque a pesar de todo, la policía se queda con la imagen que el gran criminal hace el gran policía. O sea que hay una jerarquía simbólica adentro de la propia policía que hace que la gran criminalidad es la cosa más importante para ellos. Entonces, son capaces de decir que, por ejemplo, el tráfico de drogas les interesa. Ahora, acosar chavales que trapichean abajo de un edificio, menos. No saben hacerlo, saben que es complicado, o sea que no hay un entusiasmo muy fuerte de la policía para hacer esto. Entonces, hay un empuje político para decir, bueno, eso se va a hacer a través de una policía de proximidad. Policía de proximidad, conocéis muy bien, por supuesto, este concepto en España. Lo que se ha desarrollado es la idea que el policía, para actuar con eficacia, tiene que ser conocido y reconocido en el barrio. O sea, es esta idea del conocimiento y el reconocimiento. O sea, que es una policía que es, por supuesto, represiva, pero también preventiva y disuasiva, ¿no? Es decir, pues la presencia física de un policía en un barrio va a ayudar a regular este orden, porque el policía puede actuar de muchas maneras, puede, por supuesto, arrestar, pero también puede decir, mira, me he quedado con tu cara y cuidado la próxima vez, etcétera, etcétera, ¿no? Es esta idea. Sin embargo, hubo un gran teatro cuando Sarkozy en 2002 se convirtió en ministro del Interior, dijo la policía de proximidad, hay que terminar con esto, porque juegan a la pelota con los delincuentes, no es el trabajo de un policía, etcétera, etcétera. Eso fue puro teatro. La policía de proximidad en Francia fracasó sobre un elemento esencial, que es un elemento de presupuestos. La policía de proximidad cuesta muy caro, muy caro. El territorio de una comisaría en Francia, para cubrir el territorio de una comisaría en Francia con policías que hacen patrullas a pie, se necesita en un momento dado más o menos 60 policías, dado el tamaño de las comisarías. En un momento dado se necesita 60 policías. 60 policías, este territorio, con 2 coches y 3 personas a bordo, o sea, con 6 policías, lo podéis cubrir. O sea, que significa que en un momento dado necesitas 60 policías frente a 6. Y en un contexto de reforma neoliberal del Estado, de recorte de presupuesto, de recorte de funcionarios, las distintas experiencias de policía de proximidad han fracasado sobre todo sobre este aspecto. Y es muy interesante porque después de Sarkozy, cada ministro del Interior que pasó intentó recrear una forma de policía de proximidad. Y cada vez fracasaron por la misma razón. Y es muy gracioso porque cada uno pasaba y decían, voy a hacer algo. Son policías conocidos y reconocidos en el barrio, pero no es la policía de proximidad, ¿eh? Los vamos a llamar unidad territorial de barrio. Vale, muy bien. Pero este mes se van a llamar brigadas especializadas de barrio. Muy bien, etc. Y cada experimento va a fracasar sobre este tema. Segundo elemento vinculado con la policía de proximidad va a ser un intento de, ¿cómo decirlo? En francés viene enrôler, voy a decir en español es, no sé, reclutar, más o menos. O sea, la idea que todas las instituciones sociales, las escuelas, servicios sociales, autoridades locales,
van a tener que participar al esfuerzo de seguridad, lo que se llama, en los términos oficiales, la coproducción de seguridad. Coproducción de seguridad significa que, bueno, se va a pedir cada día más a las escuelas, a los servicios sociales, etcétera, de participar. Se habla de partenariado, perdón, lo cual es una expresión muy tramposa, porque los partners teóricamente son iguales, y ahí hay algunos que son más iguales que otros, y ahí realmente es la policía que pide y los otros que dan, más o menos es lo que pasa. Y ahí eso es muy importante porque a partir de ahí se van a desarrollar muchas políticas locales de seguridad, se llama contratos locales de seguridad, contratos locales de prevención y de seguridad, o sea, hay muchos dispositivos públicos, pero significa que ahora en cada localidad hay reuniones y intercambios muy comunes entre determinadas instituciones para intentar apoyar la policía. Pero más que esto, lo que decía de la policía de proximidad, o sea, bueno, cuesta caro, no, tampoco la policía de proximidad encaja muy bien con esta demagogia punitiva de que hablaba antes, ¿no? La idea de, ¿sabes? Que hay que tener mano dura contra el crimen, etc. Entonces, la mezcla, si queréis, de esta, a la vez, de esta imagen pública y del coste, va a ser que lo que se va a desarrollar más son unidades de intervención. Unidades de intervención como en Francia lo que se llama las brigadas anticriminalidad. Brigadas anticriminalidad son unidades que andan en coche, por supuesto, y que intervienen sistemáticamente y van a ser de manera masiva estas unidades que van a gestionar las periferias francesas, que van a intervenir ahí. Entonces son unidades, eso te va a gustar, Ignacio, son, que se autodenominan como cazadores. ¿Sí? Dicen, nosotros somos unidades de cazadores. Voy a enseñar una cosa, a saber, porque os voy a enseñar ahí. Voy a poner esto y ahí. Perdón, comparto, ya somos todos especialistas ahora de compartir todo. Ahí, no sé, ahí, ¿se lo veis? Esos son los blasones que tienen, pueden erigir su representación, cada uno. Entonces, he escogido algunos ahí un poco al azar. Como veis ahí, zorros, tigres, lobos, leopardos, serpientes, búhos, cocodrilos, tiburones, muy poco conejos, tortugas, o sea, es que eso da una idea, yo creo, bastante clara, ¿sabes? de la manera en que ellos mismos se representan su trabajo. Y estas unidades van a intervenir y van a intervenir, por supuesto, las relaciones que van a desarrollar con las poblaciones que controlan van a ser muy conflictivas, muy duras. Ahí os voy a enseñar unas brigadas de criminalidad, perdón, aquí. Aquí tenéis, por ejemplo, imágenes de brigadas anticriminalidad. ¿Veis? Por ejemplo, que intervienen ahí en manifestaciones, esas son las manifestaciones de 2019, os voy a hablar después porque intervienen ahora en las manifestaciones. La foto de abajo, no sé si la veis bien, pero la verdad da un poco de miedo, ¿no? Es un poco de, o qué coral, ¿no? Sí, hostia, ¿quién son estos? Pues son policías, a pesar de las apariencias, y entonces son estas unidades que intervienen. Y por supuesto, lo que decía es que estas, voy a dejar de compartir, ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Hemos vuelto, ¿no? Vale, entonces lo que es interesante es que, por supuesto, estas intervenciones son muy útiles cuando hay, por ejemplo, una pelea, o etcétera, pero son particularmente contraproductivas cuando se trata de control rutinarios cotidianos, porque eso, por supuesto, fabrica una tensión entre los grupos que controlan y ellos,
se nota en Francia de hace 20 años tensiones que se desarrollan, o sea, que hay una gran rugosidad de las relaciones entre los grupos de jóvenes y la policía. Sí, son dos bandas. Me acuerdo de un policía de la Brigada Anticriminalidad que entrevistaba hace unos años, decía, tú aquí tienes Lacoste, el cocodrilo Lacoste, yo tengo policía. O sea, es como una rivalidad mimética, ¿no? Es una rivalidad mimética muy viril, o sea, muy varonil, en el cual es un enfrentamiento de gallitos, en un cierto modo, que eso se traduce por supuesto, por un desarrollo de lo que las policías llaman rebelión, o sea, que cuando la gente hay un control y no quieren este control, la rebelión salta, y también por una escalada en el armamento de estas unidades. Habéis visto, por ejemplo, tienen flashball, o sea, pistolas que disparan pelotas de goma, tienen granadas, tienen taser, pistolas eléctricas, o sea, tienen todo el armamento se ha desarrollado. Algunos llaman una militarización de estas unidades que intervienen en los barrios. ¿Eso acaso ha funcionado? Punto interrogativo. Por supuesto que no. Obviamente, todos estos esfuerzos no han terminado con la delincuencia y los desórdenes urbanos. Obviamente, porque dado que no se trata las causas, pues no hay ninguna razón para que las consecuencias desaparezcan. Y incluso los policías, muy a menudo en entrevistas, son muy conscientes de ello. Ellos dicen, pues mira, eso es un pozo sin fondo. Por ejemplo, dicen, hacemos un trabajo decisivo, eso es un pozo sin fondo. Bueno, saben perfectamente que eso no funciona. Sin embargo, este fracaso, que es un fracaso rotundo, obviamente, no ha cambiado las opciones elegidas por los gobiernos. Al revés, hubo como una huida hacia adelante en las políticas seguritarias, con más control, más leyes más duras, unidades más militarizadas, etc. Y la policía, por supuesto, ha aprovechado este movimiento para pedir cada día más medios de acción, tanto a nivel legislativo que medios materiales para intervenir. Eso puso, y os asegurar, voy hacia la última parte de mi ponencia, es decir que esto ha puesto los gobiernos en una relación de interdependencia muy desfavorable para ellos, en muchos aspectos. La policía en Francia es una organización muy corporativa, con sindicatos muy potentes. Para dar una sola cifra, es un 70% de los policías pertenecen a sindicatos frente a un 20% para el resto de los funcionarios y un 8% por los asalariados del privado. O sea que es casi una de las profesiones, solo los futbolistas profesionales tienen una tasa de sindicalización más alta, 95%, por otras razones. Pero o sea que significa que hay sindicatos corporatistas muy potentes que en un cierto modo hacen casi una cogestión de hecho del Ministerio del Interior. Y esta potencia, esta organización hace que la policía ha resistido mucho mejor que otros servicios públicos a las reformas liberales del Estado. Voy a tomar un solo ejemplo. ¿Os acordáis? Quizás en diciembre de 2019 hubo un movimiento potente en Francia de movilizaciones en contra de la reforma de las pensiones. Hubo meses de huelga, de manifestaciones, etc. La policía amenazó un día. Dijo, mira, nosotros queremos un régimen especial de jubilación. Si no lo tenemos, mañana no salimos. En 7 horas tuvieron su régimen, de manera excepcional, cuando el gobierno había dicho que se acababan los regímenes especiales, mientras la gente de los hospitales, el personal docente, manifestaron durante semanas en vano. Es muy interesante de ver esta potencia. De la misma manera, esta potencia de la organización policial, de la cual hablaba, permite a la institución resistir muy bien contra lo que considera como agresiones contra ella.
cada vez que un ministro dice algo, por ejemplo, justo después del drama de George Floyd, el ministro de Interior dijo, quizás vamos a ver un poco las técnicas de intervención, había que, no sé, qué tal. ¡Uy, traición! ¡Traidor! Y se acabó. O sea, y el ejemplo ahí de junio pasado, eso pasa muy a menudo, o sea, que los distintos ministros de Interior que cuando intentaron hacer algo, pues recularon de manera muy rápida. Es igual por la justicia. La justicia depende en su trabajo cotidiano de la policía. Y en Francia se ve que los jueces son muy reticentes cuando hay temas de violencia policial, por ejemplo, a condenar los policías, a investigar de manera seria los asuntos. Y no hablo del control de la policía, porque en Francia hay una organización, el control de la policía es un control interno de la policía, lo que se llama el IGPN, o sea, la Inspección General de la Policía Nacional, son ellos que hacen los controles. Y voy a dar una sola cifra, o sea, son muy eficientes para es decir, cuando hay policía, por ejemplo, que tienen problemas domésticos, por ejemplo, violencia de género adentro de la pareja, que roban, etcétera. Pero en temas de violencia policial se callan. Solo ejemplo, voy a hablar en un instante de los chalecos amarillos. Hubo 400 demandas en el movimiento de los chalecos amarillos por violencia policial ilegítima. El IGPN dijo que quizás en 2 casos había una sospecha. Muy interesante, o sea que es una institución no de control, sino de protección de la institución. Entonces, a la vez, esta autonomía de la institución y el papel central que le han otorgado los distintos gobiernos en la regulación del orden social ha transformado profundamente las relaciones que entretienen los policías con el resto de la sociedad. Voy a decir banalidades, pero los policías, dado su trabajo, que están confrontados con la delincuencia, con la miseria, con muchas cosas, tienen tradicionalmente una visión bastante pesimista del mundo social, como los bomberos, de hecho, es que como mucho. También tienen una visión muy negativa de los que llaman ellos sus clientes, o sea, sus clientelas privilegiadas, ¿no? Lo cual, de hecho, explica por parte el racismo policial que se observa en Francia. El racismo policial, hay, por supuesto, en la institución policías, voy a decir, ideológicamente racistas. Los hay, pero no es la mayoría. Para la inmensa mayoría son las relaciones rugosas que mantienen de manera cotidiana con determinadas poblaciones, o sea, la juventud popular, y la juventud popular, gran parte de ella en Francia en este momento viene de la migración o de las minorías, que hace que desarrollan estereotipos racistas que por capilaridad después se expanden a la gente que les parece. Entonces, lo que decía la policía tiene una visión, por supuesto, muy negativa de sus clientelas. O lo que pasa en Francia es que este papel central que he dicho, dado a la policía estos últimos años, ha extendido de manera brutal las poblaciones bajo vigilancia de la policía. Hay un archivo, un fichero policial que es el fichero de los sospechosos. O sea, cuando la policía arresta a alguien de manera independiente después de lo que va a pasar con la justicia. Puede ser inocente, etc. Pero cuando la gente arresta a alguien, hace una ficha policial. Hoy en día, este fichero tiene 20 millones de fichas. Significa un 30% de la población francesa. Y eso explica que no es sorprendente que la policía francesa sea una de más desconfiada de los ciudadanos de Europa. O sea, los policías ven ahí, o sea, que ven que hay que hay una persona de cada 3 que pertenece a los grupos sospechosos. Y, por supuesto, de este poder que se ha otorgado a la institución policial, de esta desconfianza que tienes hacia los ciudadanos, explica que la policía poco a poco, gradualmente, emplea los métodos, las tácticas que tenía contra los delincuentes duros hacia
otros grupos sociales. Ahora, en las manifestaciones, las fotos que os he mostrado son fotos de manifestaciones de gente, creo que no era la jubilación, sí, era quizás la reforma de las jubilaciones, lo que sea, o sea que técnicas que antes usaban contra de pequeños grupos, ahora se emplean con una gran parte de la mayoría, y eso explica, por ejemplo, las mutilaciones, los heridos que hay en las manifestaciones, las humillaciones que hacen durante el control sanitario. La policía sanitaria en Francia no han sido policías tocando la guitarra para los vecinos, ha sido humillaciones tras de humillaciones, violencia, racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y voy a concluir, todo esto, toda esta dinámica, socava los fundamentos de la autoridad policial. Eso es muy viejo también. ¿Por qué se obedece a la policía? Pues es fácil, el grado de obediencia a la policía es proporcional a la percepción de su legitimidad. Soy viejo como Max Weber, para decirlo así. Sin embargo, esta legitimidad no está dada una vez para siempre. Esta legitimidad se reconstruye de manera permanente. Aquí hay criminólogos, o sea que Durkheim definía el derecho penal como una manera de fijar las fronteras morales de una sociedad en un tiempo determinado, ¿no? O sea que el derecho penal separa una minoría de malos ciudadanos de la mayoría de buenos ciudadanos. Sin embargo, si habéis seguido mi razonamiento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que entre la minoría de los malos y la mayoría de los buenos, los dos grupos ahora han perdido la nitidez que tenían en la definición de Durkheim. Si tenéis de un lado un 20%, un 30% de la población, veis que no es una minoría, sin embargo, son grupos muy amplios. Y ahí la nitidez particular de la cual hablaba Durkheim tiende a borrarse totalmente. Y ahí la policía no aparece como la defensora del bien común o ni siquiera del derecho, sino como la guardián de un orden social que parece inaceptable por una parte creciente de la población. Y ahí entremos en un círculo vicioso. Se obedece menos a la policía, entonces la policía emplea más fuerza para asegurar su autoridad. Y eso, en consecuencia, socava más su autoridad. Y entonces, ¿qué hace? Pues eso refuerza la desconfianza que tienen hacia los ciudadanos y hace que la policía pide más medios, más dispositivos de control, haciendo presión sobre los gobiernos. Y los gobiernos pues no pueden negarse, tanto porque sería ir en contra de la idea de la demagogia punitiva de la cual hablaba, no quieren parecer blandos en contra de la manifestación de la violencia, de la delincuencia, y también porque temen perder la policía, que ahora aparece mucho como un escudo detrás del cual se protegen de las protestas en contra de las reformas impopulares que intentan desarrollar. Sin embargo, y realmente concluyo con esto, sin embargo, todos los beneficios simbólicos y materiales que obtiene la policía en este intercambio no es suficiente para fabricar una armonía con los gobiernos, con la clase política. Sociológicamente, en Francia, los policías pertenecen a las fracciones estables de las clases populares o al bajo de las clases medias, más o menos. Sociológicamente, los policías son estos. Y ahí hay colegas sociólogos que han desarrollado un concepto que me parece muy interesante. Dice, estos grupos tienen una conciencia social triangular. O sea, me explico, una conciencia social triangular, ¿qué significa? Que se ubican en contra de los que están por abajo. Abajo son los precarios, los delincuentes, los que viven de la ayuda social, etc. Y también de los de arriba. Los de arriba, los banqueros, los que tienen un poder discrecionario sobre nuestras vidas, etc. Entonces, esta conciencia triangular. Entonces, con los policías eso, por supuesto, funciona muy bien. Abajo, dicen, bueno, abajo están confrontados a ellos de manera profesional.
Pero también hay una desconfianza muy fuerte de los políticos. Y eso explica quizás esta desconfianza asimétrica entre abajo y arriba, la magnitud del voto para la extrema derecha. En Francia los policías votan a más de 50% por el Frente Nacional, o el Rassemblement Nacional ahora, para Marine Le Pen. No solo porque hay ahí 50% de fachas, no es esto, no sería demasiado fácil explicarlo así. Por supuesto, el discurso del Frente Nacional sobre los inmigrantes, los terroristas, los musulmanes, etcétera, encaja con su realidad concreta, pero no es suficiente. También hay este odio de los de arriba, que es muy fuerte. Un policía que entrevistaba después de la segunda vuelta de las elecciones en que estaba Le Pen, que había votado para Le Pen, decía: he votado por Le Pen para joderlos. Gran frase sociológica. Pero en esta frase lo que es interesante es el los. ¿Qué significaba los? El los era, por supuesto, los delincuentes, los pobres, etc. Claro, o sea, estaba claro. Pero en los venía también su jerarquía, sus jefes. Porque sus jefes, con su obsesión del management, su obsesión de los resultados, y que ellos, por supuesto, no votan Frente Nacional. Y también los eran los políticos, los que se pagan de discursos, los que nos dicen de hacer cosas, pero que después no nos dan los medios para hacerlo. Y eso es realmente interesante porque esta tensión que atraviesa la policía es, me parece una cosa inquietante para el futuro. Porque, lo que he dicho, se ha dado ahora a la policía un poder, le ha dado un poder, un control importante sobre la sociedad. Se le ha otorgado el mantenimiento de un orden social cuya legitimidad es cada día más cuestionada. Sin embargo, la policía no recibe o no piensa recibir el apoyo que merecería de parte de los gobiernos. No le suelta totalmente la correa. Y este contexto, esta tensión, por ejemplo, es lo que explico en la historia, cómo la policía alemana y la policía italiana han basculado totalmente en el bando del fascismo. No individualmente, sino como grupos constituidos. Y eso yo creo que son unas pistas para reflexionar sobre el futuro. Muchas gracias por su atención y siento la manera un poco pastosa de explicar esto en un idioma que no es el mío. Gracias. Muchas gracias.